señal poderosa, hasta hace poco impensable, se vio en la Universidad Central, en Venezuela, por cuenta de unos estudiantes que decidieron hacer lo que durante años parecía prohibido: encarar directamente a Delcy Rodríguez, exigirle sin rodeos el fin de los abusos. Una escena antes inimaginable en un país donde los jóvenes han sido sistemáticamente perseguidos, reprimidos, detenidos por alzar la voz. Hablamos con ellos enseguida en Ángulo. Y claro, estaba ahí Delcy Rodríguez pasando por los pasillos universitarios. Muchos de ellos nos han dicho, los universitarios en NTN 24, que era o daba la impresión que Delcy Rodríguez estaba en campaña, en plena campaña política. Pues ahí mismo, un grupo de estudiantes decidió expresar sus demandas. Entre esas, la liberación de presos políticos. Hablaron del profesor Jesús Armas y también citaron a más de 200 jóvenes que son los presos políticos en Venezuela. Para acá no van a hablar. ¿Qué pase, dice? Libertad para Jesús Armas, presidenta. Sí, es. Estamos aquí. Miguel Ángel. Pero acércate. Acércate, Miguel Ángel. Un momento. Ábrete la chaqueta, maricón. Presidenta, es la oportunidad que le da a todo un país en torno a la liberación de los presos políticos. De nuestro profesor Jesús Armas. Usted que es usevista del profesor Jesús Armas, robar mi cabeza. Hay más de 200 jóvenes presos políticos en este país. Trabajando, hay un programa de convivencia democrática. Es importante que los políticos sean responsables. Yo soy dirigente estudiantil al igual que su hermano. Y usted de aquí, profe. Usted de aquí. Es usevista como nosotros. De verdad debería ponerse la mano en el corazón por la libertad de todos los presos políticos. Acabar con lo que están viviendo los familiares a las afueras de los centros de reclusión. Esta gente está sufriendo de eso. Y nuestros profesores sufren. Sufriendo muchísimo. Están sufriendo muchísimo. Están sufriendo mucho los familiares en los centros de reclusión. No manipular. Hay ONGs que le están cobrando a los familiares. Y nosotros jamás vamos a apoyar eso. Por eso debe acabar. Pero también pero déjame hablar. Y así se dio la escena. Uno de los estudiantes que aparece en este video, Miguel Ángel Suárez, el líder universitario venezolano que decidió hablarle de frente a Delcy Rodríguez, nos dijo aquí en nuestra cadena, en NTN 24, que es momento de que se acabe ya con tanto dolor. La voz del líder estudiantil Miguel Ángel Suárez es la voz de millones de venezolanos. Ellos no solo están pidiendo libertad y el regreso de los presos políticos, están exigiendo algo de fondo: el retorno de la democracia en Venezuela. Yo creo que los acontecimientos del 3 de enero son un antes y un después para este sistema político venezolano. Lo que pasó ha generado un proceso de apertura que quizás sea muy pronto para llamarlo una transición política, pero también para exigirle directamente a los que hoy se personifican con el poder de que ya acaben con tanto dolor que ha vivido los familiares de estos presos políticos, pero en general la sociedad venezolana. Es importante además destacar que nosotros creemos y estamos convencidos que los jóvenes, esta generación, tiene que jugar un rol fundamental de cara a la reconstrucción nacional y de cara a la redemocratización de todo un país. Suárez describió cómo fue su encuentro cara a cara con Delcy Rodríguez. Miguel Ángel, venciendo el temor, le planteó sus exigencias a la encargada del régimen. Y por eso afrontamos con gallardía eventos como el de que la presidenta encargada de este régimen pudiera estar aquí en la Universidad Central de Venezuela, cuestión que nos pareció de todo incoherente, porque incluso siendo ella egresada de esta casa de estudios, aún hay dos profesores universitarios privados de libertad por motivaciones políticas, el profesor Jesús Armas, Eduardo Torres, pero también 2 estudiantes. Entonces, ¿cómo se pasean por los pasillos de la universidad cuando si estuvieran en campañas electorales, cuando no han resuelto lo fundamental? La actitud valiente y determinada de Miguel Ángel y sus compañeros son un síntoma de que algunas cosas pueden estar empezando a cambiar en Venezuela. Es positivo que dirigentes políticos hoy puedan estar saliendo de la clandestinidad
que no se persiga actos como el que nosotros hicimos antes de ayer, porque son actos pacíficos y que al fin y al cabo solamente estamos vociferando lo que es el clamor de todo un país. Síntomas de que algo está cambiando, nos decía en entrevista Miguel Ángel. Voy a saludar inmediatamente a mi panel el día de hoy en Venezuela. Voy a darle la bienvenida a Francisco Mosquera, él es líder estudiantil del movimiento vinculado de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Francisco, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Igualmente, también tener en el panel, contar con el criterio de Valeria Barrios, ella es secretaria de Relaciones Nacionales de la Federación de Centros Universitarios y también fundadora de Tendencia, Movimiento Estudiantil de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Valeria, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Ronda rápida para los dos, para empezar a hablar de esto que ha dicho pues uno de los líderes estudiantiles, quien se lo vio en este video, pero había muchos más y sé que es el sentir de muchos en las universidades allá en Venezuela. Encontrarse con Delcy Rodríguez, encararla. Estudiantes han decidido hacerlo, pedirle la libertad, en este caso mencionaban a un profesor, pero mencionaban también a 500 jóvenes que han sido detenidos por hablar o por alzar la voz en contra de lo que consideran injusto e inhumano. ¿Es sintomático? ¿Algo está cambiando? ¿Sí o no? En una respuesta corta, con, por supuesto, su argumento. Francisco, le doy la palabra a usted y luego escucho a Valeria. Definitivamente el cambio se siente de base, desde lo profundo de la universidad, desde las entrañas de la universidad. Se siente la esperanza de los estudiantes, cómo se han comprometido con la causa desde hace ya varias semanas, 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, la solidaridad con los familiares de los presos políticos, en los pasillos de la universidad, en las aulas de clase, se siente de nuevo esas ganas y esa esperanza de tener un país con plenas libertades, ¿no? País con plenas libertades, ¿cuán cerca, cuán lejos está de eso? Pero la primera pregunta, y de rigor, Valeria, a su criterio, ¿algo está cambiando en Venezuela? ¿Se siente así? Sí, claro, definitivamente algo despertó después del 3 de enero y es algo que le devuelve las esperanzas no solo a nosotros como estudiantes de la universidad, sino a la mayoría de la sociedad civil venezolana. Claro, y algo impensable, porque siempre aquí en este espacio hemos querido tener a personas como ustedes, líderes estudiantiles. Difícil, lo hablaba con mi productor de invitados, a veces es muy complicado que se puedan tomar el tiempo para hablar abiertamente. Eso era o sucedía hasta el año pasado. En esta ocasión, pues me dijo el productor de invitados, tenemos a Francisco, tenemos a Valeria, ya mismo incorporamos a otros. ¿Cómo se rompe o se empieza a romper un poco ese temor? Un temor normal, ganado además, porque quien alza la voz o quien alzaba la voz, bueno, todavía eso persiste, en contra del régimen o sus políticas podía pagar con cárcel. ¿Cómo ha sido esta transición, Francisco? Bueno, todavía esa realidad persiste, ¿no? Obviamente todavía la sociedad como tal, todavía queda un poco el miedo, ¿no? de poder expresarse, pero yo creo que al fin y al cabo la esperanza es contagiosa y las universidades, los estudiantes tomar la batuta de esto, yo creo que la sociedad civil en general se va sumando, lo hemos visto con los familiares de los presos, con la iglesia, incluso en algunos medios de comunicación, que empieza a romperse con eso. Yo creo que lo más importante acá es reconocer la civilidad, ¿no? Lo cívico de la población venezolana, que realmente le está dando un ejemplo, no nada más al mundo, no nada más al gobierno de Venezuela, sino al mundo, de cómo llevar una situación pacífica, de cómo sentir que reclamamos nuestros derechos de forma pacífica, que queremos volver a tener esa Venezuela bonita, y eso nace en la universidad, nace desde las universidades, de las aulas, de los estudiantes que somos los encargados luego de sacar este país adelante. Creo que es algo que se reconoce. Seguir adelante, nosotros por lo menos en las conversaciones con los familiares de los presos que hemos visitado, es increíble el ejemplo de civismo que se demuestra
cómo las madres están allí y a pesar de todo lo que han pasado siguen fuertes, siguen firmes y no ha habido ningún acto de violencia de la sociedad civil, ni siquiera de los estudiantes. Sencillamente es un reclamo justo, un reclamo necesario, pero creo que estoy muy orgulloso de verdad de que las universidades, de que los estudiantes en general estamos dando ese pie para que la población en todo el país pueda empezar a exigir lo que todos queremos, ¿no? Que son la libertad de los derechos, poder estar tranquilos dentro de nuestro país y bueno, eventualmente todas las personas que están afuera poder regresar a Venezuela directamente. Entonces creo que el papel de la universidad venezolana es fundamental en todo esto. Lo vimos hace unos días con la visita de la señora Delcy Rodríguez a la Universidad Central de Venezuela. Ella directamente incluso cruza a conversar con los estudiantes y eso era algo impensado. Entonces creo que dentro de todo se están abriendo espacios donde las personas pueden expresarse y espero, y la universidad como tal siente que eso debería ser así, que sigamos avanzando para tener un país donde podamos todos participar libremente, sin miedo principalmente. Claro, una Venezuela como era antes de todo lo que se ha vivido durante 3 décadas, como dice bien Francisco, todavía sí persiste el temor. Hay un proceso de transición en anhelo, en marcha en Venezuela. Valeria Barrios, 23 años de edad. Francisco hablaba hace un momento sobre que no se aprecien a personas que piensan distintos, que ojalá hay muchas personas que han salido de Venezuela puedan retornar a su país. Yo me imagino que la Venezuela que tú conoces, Valeria, ¿cómo ha sido? ¿Ha cambiado desde entonces, cuando tú tienes ya conocimiento y razón? ¿Y qué es lo que anhelas? Porque claro, seguramente tus padres te cuentan una cosa, tus familiares te cuentan cómo ha sido Venezuela y cómo ha cambiado. ¿Y a dónde debe volver? Bueno, claro, yo nací en el 2002. Nací en este gobierno, me he crecido en este gobierno y no ha sido, o sea, yo sinceramente no he visto un cambio hasta hace 2 semanas, y sin embargo, o sea, realmente el cambio ha sido muy, muy poco, o sea, desde que nací he estado en protestas, he ido con mi mamá acompañando las protestas de RCTV, de cuando se esperaba una esperanza cuando Juan Guaidó, y realmente, o sea, ha sido muy poco lo que ha cambiado. Han liberado algunos presos políticos, pero aún quedan más de 800 presos políticos. Y bueno, o sea, yo no puedo hablarte de miedo ni nada porque realmente nunca lo he tenido, porque el miedo que realmente siento es tener que salir de mi país. Ese es el miedo que realmente me da seguir estando aquí en Venezuela con este régimen. Vamos a integrar ahora aquí en el panel. Tenemos a otro líder del movimiento estudiantil. Está con nosotros Jacobo Malcasian. Él es líder del movimiento estudiantil Unión de la Universidad Central de Venezuela. Jacobo, gracias por unirte a este panel. Muchas gracias. Aquí estamos. Jacobo, estábamos hablando con Valeria, con Francisco, también más o menos contemporáneos contigo seguramente, sobre el miedo. ¿Qué empieza a cambiar la percepción después de haber visto cómo Delcy Rodríguez estaba visitando los pasillos de una universidad, cuando se le acercó un grupo de estudiantes, la increpó, le pedía la liberación de los presos políticos? ¿Qué situación diferente se está viviendo que no se vivía hace algunos días en Venezuela? Si nos puedes relatar. A ver, la situación que estamos viendo ahorita es particular, creo que es inevitable decirlo, porque no solamente estamos viendo un cambio, una convulsión en el sistema, sino que en relación a lo que habíamos visto antes, sí está habiendo la liberación de los presos políticos, las personas que estaban desaparecidas, retenidas. Entonces el movimiento estudiantil ha aparecido no solamente como un ente que va a poder movilizar esto, sino como un catalizador. Estamos buscando que el mensaje ya no solamente es presencial, sino en todos los medios digitales. Es así como han abierto algunas vías. El miedo todavía es algo que se siente, pero estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para mantener este mensaje, que es un mensaje de conciliación social, es un mensaje de que el miedo está, pero también hay unas fisuras que tenemos que buscar reparar, y eso es
la reunificación de la familia venezolana. Gracias por esta primera intervención, Jacobo. Francisco, Valeria y Jacobo, esta imagen que rodó el mundo, que también parecía difícil de que llegue más, sin embargo llegó un 3 de enero, estamos proyectando en pantalla la imagen de Nicolás Maduro preso, detenido, sacado con Cilia Flores, ahora en Estados Unidos, en una cárcel, tiene que enfrentar a la justicia norteamericana. Si bien Maduro cayó, el régimen todavía sigue actuando al mando de Delcy Rodríguez, de su hermano, de Diosdado Cabello, en Venezuela. La pregunta es, Francisco, ¿qué significó para ustedes este hecho del 3 de enero? Ver a Maduro tras las rejas. Bueno, directamente yo creo que fue un shock para todo el país, para todo el mundo. Realmente el año empezó con una noticia que impactó. Yo creo que algo que comentó la señora Delcy Rodríguez el día que estaba en la universidad es que hay que ser muy responsables, que le comentó a los estudiantes, ¿no? Pero yo comento esto directamente porque muchas veces ellos le quieren como achacar la responsabilidad de lo que ocurre, de las acciones a la población civil desarmada, a los estudiantes, que sencillamente estamos exigiendo derechos como ellos los hacían en su momento, como ellos en su momento lo hacían cuando estudiaban en la universidad. Y ellos como que tiran la responsabilidad a la población, cuando literalmente nosotros lo que hacemos es exigir nuestros derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces sí, hay que pedir responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad tienen ellos para todo lo que ocurrió en Venezuela a partir del 3 de enero, antes de unas noches que obviamente cambió la historia de este país, que va a quedar marcada en la familia venezolana por el resto de su historia? Pero ¿cuál es la responsabilidad detrás de todo esto? Porque sí, hay que ser responsables, pero le pides responsabilidad a estudiantes universitarios cuando ustedes son los que están allí y tienen un montón de responsabilidad también en lo que ocurre. Entonces yo creo que lo importante acá es destacar el hecho de que hay que dejar la confrontación, porque al fin y al cabo quien sufre es el país, quien sufre son las familias venezolanas, y sí hay que ser responsables, pero hay que reconocer los errores que se tienen. A partir del 3 de enero cambió la historia de este país y esperemos que sea para bien. Se han visto muchos cambios, pero no son suficientes todavía. Falta un montón por recorrer, hay que integrar a la universidad. Yo le propondría a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se utilicen las universidades como un espacio de debate para poder entender, para que ellos escuchen. Es hora de que escuchen al estudiante, escuchen a la población realmente, porque obviamente eso que ocurrió el otro día fue un primer acercamiento, que ellos han tenido muchos años en el poder, y eso obviamente con el tiempo te desconectas un poco de la realidad. Yo le propongo que se conecte con la realidad, que hable con las personas, con los estudiantes, que se utilicen las universidades como lugares de impulso para recuperar y reinstitucionalizar el país. Entonces sí, a partir de ese día cambió la historia del país, pero hay que, así como la presidenta encargada habla de responsabilidad, hay que asumir responsabilidades desde su nicho, porque nosotros en la universidad sencillamente lo que estamos estudiando y buscamos la mejor para el país. Yo siempre le digo a los muchachos y a las muchachas que estudiar en la Venezuela actual es una cosa de héroes. Yo digo que son héroes, porque esos chamos estudian, ven sus clases, la mayoría trabaja y estudia, y sin embargo siguen apostando al país, siguen apostando a querer una Venezuela bonita, una Venezuela bien estructurada. Entonces, yo creo que la clave de eso es, sí, hay que ser responsables. Y eso es lo fundamental, porque a partir es todo ese tipo de, quizás no sé si es arrogancia, o bueno, entendemos todo el entramado que hay detrás de todo esto, pero a partir de ahora hay que tener mucha responsabilidad, pero responsabilidad con la población, con los estudiantes, con nuestro país. Creo que esa es la estructura fundamental de lo que ocurrió a partir del 3 de enero, para que no se vuelva a repetir una situación como esa, que fue obviamente bastante, para la población como tal, bastante traumática, pero que al fin y al cabo es producto de un montón de situaciones previas que obviamente luego hay que tener responsabilidad por ellas. Jacobo, quiero saber el criterio tuyo en que concuerdas con lo dicho con Francisco, hablando un poco de la responsabilidad. Esa que ahora saca colación Delcy Rodríguez, sí, pero bueno, si hacemos o integramos a todos los que están involucrados, en este caso ustedes como jóvenes, la responsabilidad que tienen en un proceso de cambio, pero antes conocer tu criterio. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando aquel 3 de enero se informaba que Maduro estaba siendo detenido y llevado ante la justicia estadounidense?
de que definitivamente esto es un momento que va a estar no solamente en el subconsciente colectivo venezolano por un gran tiempo, sino que esto va a estar en los libros de historia. Y a partir de ahora, todo lo que se haga va a estar ahí. La responsabilidad y las acciones que tomen cada uno de los actores, no solamente los que ahorita tienen la posibilidad de tomar decisiones, sino todos los que están siendo incluidos, quieran o no, pesan. Y es ahí donde nosotros, los estudiantes, definitivamente, y repito, y quiero que se quede muy claro, somos la voz de toda una generación que quiere ser activa y está ansiosa por construir algo nuevo. La oportunidad de hacer eso que se nos había prometido, porque en Venezuela siempre está esa idea de que no, es que no pudimos, es que ahorita están llegando esas oportunidades, pero el mayor miedo para mí no es simplemente, bueno, el que está inherente todos los días que ya mencioné, sino el miedo al estancamiento, el miedo a que esa transición no se termine de dar. Es por eso que mencionamos, tanto Valeria como Fran como yo, que tiene que seguirse. Esto no es algo simplemente que dimos 3 pasos y ya no, esto es un maratón completo. Y hace 98 años en Venezuela hubo una generación que marcó el hito de la representación estudiantil y con tal pasan las generaciones, pasan los años, la población joven se ha visto representada por esto. Y hoy en día yo estoy seguro de que a pesar de que como siempre hay debates internos, hay un mismo punto, hay un acuerdo, hay un consenso tácito en que toda la representación estudiantil estamos dispuestos a buscar los principios fundamentales que hacen falta en Venezuela. Un discurso claro, algo que evidentemente tiene que ser cuidadoso, pero tiene que ser muy claro. Eso que dicen de, no, pero es que tienen que buscar conciencia en las personas que si están presos es por algo, bueno, hace 30 años los debates en la universidad eran de otro tinte y tenían los mismos protagonistas de ahora y no les pasaba nada. Eso es lo que buscamos, la libertad de expresión. Gracias por esa afirmación, libertad de expresión. Valeria, me dijiste que naciste durante este gobierno y también la pregunta te la traslado, así como lo ha reflexionado Jacobo, Francisco también, ¿cuál fue la primera impresión que te dio al ver que el presidente con el que tú habías nacido, al que reconoces, no reconoces en tu familia, al que la comunidad internacional y muchos dentro de Venezuela llaman un gobierno represor o representaba eso en su momento en cabeza de Nicolás Maduro, ahora pues todavía persiste el régimen, pero Nicolás Maduro en particular, cuando lo viste detenido y cuando lo viste apresado? Bueno, sinceramente mi primera impresión fue de alegría. Realmente me llenó de mucha esperanza porque yo dije, Bermo, al fin algo se cumple, pues. O sea, al menos no es la justicia de aquí, pero sí hay una justicia que le está cobrando todo lo malo que ha hecho este señor al país. Y bueno, seguido a eso, después obviamente caímos de nuevo en la coyuntura de que, bueno, quedó Delcy, quedó Diosdado, pero sin embargo seguimos en fe de que esto no va a continuar de esta forma. Mientras se sigan liberando presos políticos, nosotros los estudiantes vamos a seguir de pie ante el país. Y después vamos a seguir luchando hasta que siga una transición, porque es lo que necesita el país necesita una transición. Y bueno, estamos esperando ese momento. Esperando ese momento vamos a seguir con estas reflexiones enseguida. Esto es Ángulo de NTN 24 y me encanta este panel que está integrado por jóvenes, porque los jóvenes, dicen, siempre van con toda, con la imaginación encendida, el corazón terco, el hecho de que haya una apertura a la democracia y la certeza de que el futuro todavía se puede transformar en algo mejor. No se quedan callados. Pero aquí sí toca preguntarse, replantearse, cuál es el papel también de la juventud en esta transición que tanto anhela Venezuela. Vamos a volver luego del corte comercial con estas reflexiones sobre lo que viene y esto a propósito de lo que se vio en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, donde Delcy Rodríguez, pues dicen algunos, parecía que estaba en plena campaña electoral, decidió ir.
un grupo se le paró al frente, la increpó, quizás una escena que no es común, antes no se podía ni siquiera imaginar, porque de lleno, de facto, seguramente a ese joven que le dijo libertad para los presos políticos ya lo iban a meter en una de las cárceles, en uno de estos centros de tortura donde todavía persisten 200 jóvenes que han alzado la voz, cerca de 700, 800 personas, según los registros de la ONG Foro Penal. Pero en esta ocasión no, decidieron plantarse frente a Delcy Rodríguez, hacerle algunas demandas, pedirle además que dejen libertad a uno de sus profesores y a otros alumnos que han estado manifestándose en la calle por la democracia en Venezuela. Volvemos. Seguimos aquí en Ángulo. Francisco Mosquera me acompaña, líder estudiantil del movimiento en Venezuela. Pertenece a uno de estos movimientos. También está Valeria Barrios, está Jacobo. Me acompañan a esta hora hablando un poco sobre lo que fue esta situación. Líderes estudiantiles que decidieron en los pasillos de la Universidad Central encontrarse o se encontraron con Delcy Rodríguez y les dijeron algunas cuantas cosas. Francisco, ¿cómo era el ambiente ahí? De todo lo que ha sucedido, esto pasó el día martes, me estabas contando un poco cómo se había dado, qué decían los unos, qué decían los otros, pero ¿qué pasó después de eso? ¿Y qué comentario quedó y se mantiene todavía con respecto a este hecho en particular? Bueno, para aclararte, es Vínculo, Movimiento Vínculo de la Universidad Central, de la Escuela de Sociología. Bueno, solamente ese inciso allí. Bueno, directamente yo creo que lo que quedó luego de ese día para todos los estudiantes de la universidad fue sorpresa, ¿no? Directamente hacía años que los estudiantes no tenían la oportunidad de poder decirle a la cara, porque prácticamente eran inalcanzables, a una figura de poder dentro de Venezuela las exigencias, ¿no? Se ha omitido mucho el reclamo estudiantil, a menos que sea obviamente afín a ellos, ¿no? Entonces, creo que para todos no caía en cuenta todavía de la oportunidad que se tuvo allí para poder decirle las cosas y las exigencias como tal de la comunidad estudiantil. Creo que la Universidad Central siempre ha sido un espacio históricamente para eso. Y yo por lo menos siempre, el tema de las redes sociales, incluso al día siguiente en los salones de clases se hablaba de ese tema. Fue algo que realmente llegó a lo más profundo de los cimientos de la comunidad universitaria, de la universidad como tal, porque varios compañeros de diferentes carreras, de todas las carreras, al día siguiente se hablaba de eso en clase, se armó un debate y después de tantos años en los que la voz ha estado oprimida, los estudiantes sienten que pueden volver a participar y darle vida a sus ideas, que al fin y al cabo es lo que puede construir un país, ¿no? Yo creo que, obviamente, como comentaba Jacob hace ratito, falta mucho, hay mucho todavía por recorrer, todavía no se tiene concreto, creo que hay mucha incertidumbre dentro de Venezuela y eso obviamente es algo que afecta, porque aparte el venezolano tiene que estar resolviendo el día a día, ¿no? Su trabajo, su supervivencia, y aparte de sumarle esto, es algo que realmente carga un peso más. Pero yo creo que falta mucho todavía por avanzar y no nada más para reestructurar las instituciones, la sociedad como tal. Creo que el venezolano mismo dentro de sí tiene que volver a reestructurarse, volver a confiar, volver a sentirse seguro dentro de su país, y eso es un proceso que en conjunto lo vamos a lograr. Yo creo que, como lo dije al principio, se ha demostrado mucho civismo, pero bueno, es un proceso largo, pero creo que al fin y al cabo se empiezan a ver algunas luces, esperemos de verdad. Lo que más quiero, lo que más queremos los estudiantes es poder expresarnos, poder recuperar la libertad plena de expresión, la libertad plena de pensamiento, la libertad plena de vivir nuestro país. Valeria, sobre riesgos y consecuencias, si podemos hablar de que existen. ¿Ustedes temen represalias después de lo que ha habido con esta situación en particular, después de este reclamo? ¿Se ha recibido, se ha conocido de amenazas, de presiones tras este episodio? Bueno, después del episodio que vivimos con el presidente de la federación, al momento sí lo hubo, habían alcabalas fuera de la universidad, habían grupos colectivos fuera de la Universidad Central y realmente nos puso bastante en alerta.
Pero sin embargo, hasta el día de hoy no ha sucedido ningún hecho después de las palabras que tuvo el presidente de la federación con la presidenta encargada. Entonces, realmente los riesgos no han sido tan altos, nos asombra bastante, pero sin embargo es algo que nunca vamos a dejar de tener. O sea, el miedo siempre va a estar presente, aunque no esté sucediendo en el momento. Jacobo, sobre esto, ¿qué tan vulnerable se siente hoy un estudiante que decide encarar a Delcy Rodríguez o decide protestar en Venezuela? Yo creo que esa pregunta, mientras se plantea, se responde sola. Es evidente de que la vulnerabilidad, no solamente de un estudiante, sino de la población venezolana ante estas situaciones es constante, pero no es algo que apareció, sino que se lleva construyendo desde hace tiempo. El miedo, no solamente el miedo, sino la inseguridad y la desconfianza en personas que resulta que uno tiene que depender de ellas y que tienen el control de nuestra seguridad, se ha perdido totalmente. Entonces, ante estas situaciones donde el recinto universitario y la comunidad está acostumbrada a tener un ambiente académico, un ambiente donde ha estado divorciado durante los últimos años totalmente de la dinámica política, porque la dinámica política decidió no tomar en cuenta la universidad. Entonces, como consecuencia de estos cambios, deciden volver a aparecer, pero entonces aparecen con esta situación que se presenta donde evidentemente la vulnerabilidad es grande, pero como todo aquí en Venezuela, desde aquella fecha que nos estaban proclamando hasta hoy en día, cada situación es una noticia nueva. Cada situación es un momento que genera un cambio, y eso lo que ha procurado para nosotros es ir avanzando con ellos, adaptarnos, saber que a pesar de que estamos corriendo un riesgo, hay un momento de liberalización, entonces vamos a aprovecharlo. No sabemos si el día de mañana sucede otra cosa y los presos políticos vuelven a entrar a las cárceles. Pero mientras haya esta brecha, nosotros vamos a buscar ser esos catalizadores, porque esa es una de las principales funciones que estamos cumpliendo ahorita, no solamente como representación estudiantil, sino como la generación de relevo. La generación que le va a tocar tomar esto es buscar que este cambio sea preciso y bien estructurado. Y es así como ante estas situaciones donde verdaderamente nos sentimos vulnerables, tenemos que poner la cara. Evidentemente no es poner la cara simplemente para recibir un golpe, sino medirlas, pero medir dentro de lo que nosotros podemos hacer. Y Jacobo, el papel, hablemos un poco del papel que debe jugar la universidad en un país que está en crisis, por ejemplo. Bueno, voy a trasladarle la misma pregunta, Francisco. ¿Qué papel debe jugar la universidad en un país que está en crisis, que está en un proceso como el que vive ahora Venezuela? El papel que siempre ha debido tener. La universidad siempre ha debido tener el papel de estructurar el país. Al fin y al cabo, la universidad es la que construye un país. No estoy hablando nada más de la Universidad Central de Venezuela como una de las más importantes. Estoy hablando de la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia, las universidades privadas. Volver a retomar ese papel fundamental, sobre todo las autoridades. Es muy llamativo cómo las autoridades sencillamente no han apoyado para nada el tema estudiantil, a la situación, uno que otro comunicado muy por encima, pero el estudiante como tal, porque al fin y al cabo la universidad es nuestra, tenemos que retomar ese papel de construir país, de volver a estructurarlo. Y yo creo que al fin y al cabo se demuestra con lo que ha ocurrido. El movimiento estudiantil es el que tomó la batuta después de las declaraciones del 8 de enero del presidente de la Asamblea Nacional de la liberación de los presos políticos. Los primeros que fueron los estudiantes. Empezaron a decir, bueno, vamos a acompañar a los familiares. Y creo que ese ha sido un papel vital. Cuando estuvimos visitando a los familiares de los presos en el Rodeo 1, yo conversaba con una de las madres y ella nos daba las gracias por estar allí, y yo le comenté, porque obviamente uno le conmueve toda esa situación, toda esa realidad, le comenté, no, nosotros tenemos que agradecerles a ustedes, a sus familiares que están allá adentro. Nosotros somos los que tenemos que agradecerles a ustedes por todo lo que están padeciendo, por todo lo que están sufriendo, y el movimiento estudiantil va a estar allí, y la universidad tiene que volver a tomar protagonismo, porque al fin y al cabo eso es lo que va a hacer que el país vuelva a una normalidad.
si secuestramos una sola idea, si secuestramos una sola visión de las cosas, no va a fluir. Históricamente, cuando uno se radicaliza, obviamente no fluye para nada una sociedad. Y ese es el papel. Yo creo que el papel de la universidad es central. Es central, incluso casi que al par del tema político, porque al fin y al cabo la universidad es la que construye, como lo comentaba hace unos segundos. Así que, como decía, falta mucho, pero yo estoy plenamente convencido que los estudiantes cada día más se van a sumar a esto y en general la población, en general, como de hecho lo veíamos allí cuando visitábamos a los familiares, como los habitantes de los alrededores, los comerciantes de los alrededores, a pesar de amenazas que le hacen, que le habían hecho, que nos denunciaron, están allí apoyando a esas personas que están esperando volver a abrazar a sus seres queridos, madres de tercera edad allí. Y creo que ese espaldarazo de los estudiantes es vital y hace que ellos se sientan queridos por la población. Francisco, Valeria, Jacobo, voy a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida con las conclusiones del programa Ángulo a propósito de una escena poco habitual que se vio en Venezuela y se produjo el martes en la Universidad Central de Venezuela. Un intercambio directo entre dirigentes estudiantiles y una de las figuras que ahora pues está encargada del gobierno. Estamos hablando de Delcy Rodríguez. Iba en un recorrido en el campus. Recordemos que ella es egresada de esta casa de estudios y se encontró con un grupo de líderes estudiantiles que la emplazaron públicamente para exigirle. Esto de lo que hemos hablado también, de lo que decía hace un momento Francisco, la liberación de los presos políticos. Importante que los estudiantes también sean un eco, una voz de esta lucha. Presos políticos no deben existir y esto como parte de una de las cosas que deben cambiar en medio de una transición o etapa de transición que podría estarse abriendo en Venezuela hacia la democracia. Vamos a un corte comercial. Esto es Ángulo. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Jacobo, Valeria, Francisco, en ese orden. Jóvenes universitarios que me están acompañando aquí. Los jóvenes en Venezuela, ¿cómo pueden no solo ser simples espectadores, sino así, jóvenes como ustedes con argumentos, espectadores cansados, que sean también protagonistas críticos, capaces de soñar sin ingenuidad, convertir ese tipo de situaciones que se ha vivido en Venezuela en propuestas y también transformar la esperanza en acción? ¿Qué esperan ustedes de su país y qué harán ustedes también por el país, por Venezuela? Bueno, por mi parte yo creo, y de parte de todos los estudiantes y los jóvenes, lo que queremos es las posibilidades de construirlo. No solamente esperar a que pasaron los cambios, sucedió lo que sucedió y nos quedamos esperando, sino estar presentes, ser parte importante del proceso de cambio y movilizarlo. Porque si nos desentendemos, como todo, va a terminar llevándonos y dejándonos de lado. Sin embargo, si somos parte de ese cambio, nosotros estamos seguros. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, reuniendo las familias y proclamando las injusticias. Porque no es normal vivir en una comunidad donde la situación y donde la irregularidad se ha vuelto lo común. Tenemos que buscar recuperar esa Venezuela que tanto soñamos. Y con eso es que estamos nosotros los jóvenes. De mi parte, lo primero que digo como joven es que la universidad siempre ha representado un cambio para la libertad en Venezuela. Por muchos años ha sido así y así nos mantendremos. Los jóvenes siempre buscaremos la libertad plena para Venezuela y para todos los presos políticos. Y bueno, en el país simplemente queremos que la universidad se tome en cuenta para cualquier opinión, para cualquier idea y para cualquier cosa que tengamos que implementar para lograr todo lo que deseamos. Bueno, primero que nada, agradecerte, Ruth, por el espacio. Para los estudiantes de Venezuela esto es algo que tiene muchísimo valor, tener un espacio donde poder expresar la realidad del movimiento estudiantil, de los estudiantes en general,
el trabajo que se viene es titánico y sí, de verdad es fundamental que los estudiantes estemos allí, de todas las áreas, de todas las casas de estudio, recuperar nuestro país es fundamental y yo creo que los estudiantes, los jóvenes llevan eso consigo, llevan eso muy adentro y al momento en el que todo se aclare, definitivamente, no con pequeñas luces, vamos a participar y se va. En base a esas mismas luces, los estudiantes al fin y al cabo siempre son los que le dan vida a todas las casas que vencen la sombra. Ese es el lema de la Universidad Central de Venezuela. Ha vencido la sombra históricamente y esta vez no va a ser la excepción. Sencillamente la universidad va a prevalecer, va a sobrevivir y los estudiantes vamos a tomar este país, este gran país de aquí en adelante para poder darle la vuelta y volver a poder disfrutar plenamente de nuestra nación. Así que bueno, nada más que agradecer y darle gracias a todos los estudiantes que nos apoyan, porque nosotros somos acá 3 estudiantes de los miles que hay y nada más que decir que bueno, que vivan los estudiantes, que viva la universidad y que viva Venezuela plena, libre y bonita. A ver, y antes de despedir este segmento, si pudieran describir este momento en una sola palabra. Francisco, ¿cuál sería esta palabra? Después Valeria y después escucho a Jacobo. Fortaleza. Esperanzador. Valeroso. ¿Y qué consejo, Jacobo, muy brevemente antes de cerrar también a otros jóvenes que aún no deciden alzar la voz y hacer y poner en práctica eso que tanto hemos hablado aquí, eso de la libertad de expresión y de ser partes de este cambio también? Cabeza fría y con todo. Gracias. Me voy a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando con jóvenes universitarios desde Venezuela. De nuestro profesor de sus armas. Usted que es usted el profesor de sus armas. Jóvenes universitarios no dejaron pasar la ocasión de encontrarse a Delcy Rodríguez en los pasillos universitarios y le plantearon la demanda que se ha convertido en la causa común. Desde el pasado 3 de enero, ya se lo dice más abiertamente en Venezuela. Le dijeron, uno de ellos le dijo, presidenta, hay que liberar al profesor Jesús Armas, a más de 200 jóvenes que son presos políticos en Venezuela. Particularmente ese fue Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centro de Estudiantes, el máximo cargo de representación estudiantil de la principal universidad del país. Él estuvo con nosotros en NTN 24 y dijo que ya es momento de poner fin a tanto dolor. Este ha sido un primer intercambio en donde pues Delcy Rodríguez se acercó algo sonriente, saludó a algunos de los estudiantes y les dijo que estaba trabajando en un programa de convivencia democrática que fue anunciado en días anteriores. Después, jóvenes se siguieron sumando de inmediato a la exigencia de las excarcelaciones. Póngase la mano en el corazón, le dijeron, usted es UCEBista, es decir, una ex estudiante de la universidad, libere a todos los presos políticos. Así lo insistieron, así lo demandaron. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en mi panel en Ángulo. Francisco Mosquera, él es líder estudiantil del movimiento Vínculo de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. También Valeria Barrios, secretaria de Relaciones Nacionales de la Federación de Centros Universitarios y fundadora de Tendencia Movimiento Estudiantil de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Y también el aporte de Jacobo Malcasian, él es líder del movimiento estudiantil Unión de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a los tres. Gracias por esas reflexiones. Soy Ruth del Salto. Nos vemos en una siguiente emisión de Ángulo.